B5. Centro de sucesión y relación patrimonial en la Candelaria. B5 es un anagrama que se desenvuelve dentro de las variables patrimoniales identificadas en el Centro Histórico de Bogotá. Estas mismas conforman un contexto que se evidencia en diferentes puntos que representan una parte del patrimonio existente en el lugar, como lo son la cultura, la historia, el arte y la música. Todas estas variables nacen de un ambiente urbano que ha evolucionado con el pasar de los años hasta llegar a lo que hoy comúnmente podemos conocer como el Centro Histórico de Bogotá. Todas estas variables mencionadas son parte de una identidad propia que hacen del lugar diferente a los demás. Por esta razón, la idea del proyecto nace de buscar una relación directa del contexto patrimonial para crear una nueva puerta al patrimonio que permita unificar de forma sucesiva todas las variables mencionadas que hoy en día se ven opacadas por diversos factores que roban el protagonismo de la misma esencia que representa el Centro Histórico de Bogotá. Pero antes, para poder hablar de la identidad del proyecto, primero se debe analizar a profundidad cuál es la problemática evidenciada que actualmente no está permitiendo a todas estas variables tener un protagonismo necesario. De esta forma se evidencia que existe una quinta variable, la cual se basa en las actividades comerciales que se desarrollan en el lugar. Esta actividad actualmente se ve en todo el paisaje urbano del lugar y se entiende como la actividad principal en donde se desenvuelve una gran parte de la población en medio de actividades comerciales dentro del espacio urbano reducido del Centro Histórico de Bogotá. Esta condición se identifica como una informalidad comercial que se desarrolla en actividades públicas que se ven afectadas por otros factores como lo son delincuencia, inseguridad, desorden y mendicidad. Para esta situación, se escoge un sector en donde se pueda evidenciar todas estas variables mencionadas anteriormente, para poder desarrollar una solución a estas condiciones. El eje ambiental actualmente es una zona que se ve afectada constantemente por la informalidad comercial, con rutas comerciales establecidas por sectores en un entorno con evidencias y contrastes patrimoniales. De esta forma se plantea una metodología para solucionar el problema, en donde se empieza organizando la informalidad presente en el espacio público para plantear una relación directa con el proyecto que busca crear un puente que permita generar actividades al patrimonio que se verá representado en este mismo. Pregunta de investigación. ¿Cómo se puede reinterpretar las actividades comerciales en el centro histórico con el fin de magnificar la estructura patrimonial? Objetivo general. Consolidar las 5 actividades expuestas a desarrollar: historia, cultura, arte, música y comercio, con el fin de crear una nueva identidad que permita fortalecer las capacidades de los usuarios que se ven representados dentro del alcance patrimonial y se desenvuelvan en el interés de las comunidades que se ven interesadas por conocer y desarrollar nuevas cualidades en un lugar de intervención. Objetivos específicos. Encontrar el punto que permita unificar los elementos expuestos con el fin de dar una nueva cara al público que está interesado en conocer las actividades patrimoniales que se desarrollen en el centro histórico. En medio de la problemática comercial actual se busca mejorar las condiciones urbanas para optimizar la lectura del patrimonio público como un puente de conexión a la idea conceptual del proyecto a desarrollar. Promover a nuevos usuarios el interés y la enseñanza del valor patrimonial con el fin de buscar nuevos talentos humanos en el campo cultural, artístico y musical. El proyecto se desarrolla sobre la calle 12C, donde encontramos un pasaje comercial existente a intervenir y unas tipologías evidenciadas de edificios patrimoniales icónicos como lo son el claustro de la Universidad del Rosario y el Ministerio de Tecnología de Información. Dentro de los valores patrimoniales encontramos que la mayoría de los edificios consolidados en el sector son de la modernidad y sus usos directos están enfocados a las actividades comerciales. Son muy pocos los edificios que representan un valor patrimonial arquitectónico importante y esta misma condición nos permite intervenir de forma directa para plantear una nueva arquitectura que permita enaltecer las variables patrimoniales mencionadas para desarrollar en la propuesta. La manzana a intervenir se encuentra entre la calle 12C y la calle 12B, con carrera 8 y carrera 9. Esta manzana es especialmente escogida debido a que sus actuales edificaciones son antiguas y no contemplan un valor patrimonial importante, a excepción de 2 edificios que se deciden conservar debido a que hacen parte de la primera modernidad de la arquitectura en Bogotá y conservan un buen estado visual. La resolución del proyecto se desarrolla en un programa que permita evidenciar cuáles son las funciones principales que mantendrá el proyecto. Esto principalmente se conformará en 3 núcleos dedicados al comercio, la academia y la cultura.
De esta forma, la relación directa de estos núcleos se fundamenta en cómo los usuarios de cada sección pueden relacionar directamente sus actividades en medio de salas que permitan la unión de trabajos con el fin de desarrollar nuevas condiciones de uso para los usuarios involucrados. La conformación del principio compositivo se basa principalmente en un claustro como una tipología que es icónica del sector, teniendo un patio central como principal jerarquía. Se decía crear una planta libre para hacer espacio público generoso a la ciudad que lo necesita. De esta forma se fundamenta el concepto de la plaza abierta en el proyecto como el hall principal. Se implementan procesos de reducción en el volumen para dar un inicio compositivo principal a la forma del edificio. Se fundamenta la fuerza del edificio sobre el concepto de jerarquías que permitan entender cómo es la composición básica del edificio basado en un atractivo visual más evidente. La composición final del edificio se entiende como un lenguaje básico que aplica todos los conceptos mencionados anteriormente para dar una forma que sea conforme al entorno y aporte una mayor fuerza a los fundamentos del proyecto.